Buenos días, hermanos en Cristo, porque eso somos, ¿verdad? Hermanos, gracias a la obra de Jesucristo. Miren, estamos ya ahora sí, y creo que esto dije hace como 15 prédicas, pero ya cerca del final de la serie del pecado. Yo lo he insistido, es un tema fundamental, pues de hecho Cristo y el mensaje de la Biblia es Cristo que vino a morir por los pecados de todos nosotros. Entonces es un tema fundamental. Hoy el título ya lo vieron, está fuerte, pero dice así: combatiendo hasta la sangre contra el pecado. Ahora el título no me lo inventé de la nada, de ay, qué buenos títulos o qué malos títulos dirá alguno. Es parte de un versículo que vamos, o de un texto que vamos a leer, ¿no? Solo como repaso, déjenme recordarles que hace 8 días veíamos que el pecado se presenta como algo bueno, atractivo, nos presenta falsas expectativas. Vimos cómo Eva y Adán fueron engañados por la astucia de Satanás para pecar contra Dios, que Dios les había dado una instrucción: de este árbol no comas, porque el día que de él comas vas a morir. Pero Satanás les dijo lo contrario: no vas a morir, el día que de él comas vas a ser como Dios. Ese es el engaño del pecado. Y pues tema central fue Hebreos 3:13, donde nos da un mandato a todos los creyentes, que nos exhortemos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué importante que un hermano, una hermana, un día se te acerque y te diga: hermano, está usted en pecado, apártese de ese pecado, arrepiéntase, mire, voy a orar por usted. Es un mandato de la palabra de Dios que nos exhortemos, porque el pecado siempre trae paga, y la paga del pecado es muerte, y la muerte es separación, rompe nuestra comunión con Dios. Hoy, dentro de este tema, combatiendo hasta la sangre contra el pecado, vamos a comenzar a ver que el pecado es un acosador. No sé si han visto, pues quizás por ahí conocen de alguien que acosa a una persona, que está encima de ella. Hay acosadores de mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, el pecado tiene esa característica: es acosador, persistente, duro y dale. Y la mala noticia es que así seguirá hasta el último segundo de nuestra vida, asediándonos, acosándonos. Ahorita van a ver por qué lo digo, y hay un versículo que dentro de ese mismo texto que lo vamos a ver. Pero esa es la mala noticia, que nos va a acosar siempre. La buena noticia es que en Cristo tenemos todo para vencer, porque el pecado ya no se enseñorea del cristiano. Eventualmente ya lo estudiamos, caemos, etcétera, pero tenemos la gracia de Dios. Vamos al texto, pues, que da título a la prédica de hoy, que dice así, Hebreos 12:1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
Ahorita le entramos a este pasaje, pero la meta primordial de un cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es lo que importa, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? Efesios 4:13, parecernos cada día más a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y ahí lo dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los seres humanos somos dados a compararnos, yo no estoy tan mal como aquel. No, yo no ando tan mal, no. La medida es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo va mi vida? Conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Él es mi parámetro, Él es mi meta. Esa debe ser la meta de todo creyente. De hecho, la palabra de Dios dice, y hemos estudiado en algunas otras ocasiones en Romanos 8:29, que Dios va a hacer lo necesario. Vean lo que dice aquí, porque a los que antes conoció, es decir, a los cristianos, al que ha nacido de nuevo, también lo predestinó para que fuésemos, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Pero ese es su propósito, que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Es decir, Él quiere formar, la palabra imagen la hemos estudiado, e icon significa copia exacta. Él quiere formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Y esa debiera ser mi meta, parecerme más a Cristo, ¿no? Ser una copia. Por eso a los primeros creyentes les llamaron ¿qué? Cristianos, pequeños Cristos. Los veían y decían, es que son como su maestro. Esa debiera ser la marca que nos identifica. Mira, ese es diferente. Ese se viste diferente, habla diferente, se comporta diferente, siente diferente. Eres diferente porque además nueva criatura somos, amén. Y la obra de Él, que Él comenzó, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y es formar a Cristo en nosotros. Entonces, esa debiera ser la meta de todo verdadero creyente. Y por eso, dice la palabra de Dios, que pues Cristo dijo que Él no era del mundo, que nosotros no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. Por eso el cristiano no debe aferrarse a las cosas del mundo. Porque dice 1 Pedro 2:21 que nos ruega, dice Pedro, que como a extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un creyente es como un extranjero. No sé si alguien ha viajado a otro país y hasta te sientes raro porque no eres de allá, como mi Cuernavaca, no hay dos, ¿sí o no? Entonces estás en otro lugar y dices, no, es que como Cuernavaca, te sientes raro. Bueno, el cristiano en este mundo es como peregrino y te sientes raro. El mundo está hecho para apartarnos de Dios, el mundo está hecho para alejarnos de Dios, porque ya no somos del mundo. Dice Juan 17:16, es Cristo hablando y dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Ahora tenemos una nueva ciudadanía. Si eres mexicano, sí soy mexicano. Si eres guayabo, yo soy chilango, digamos, en nuestra carne, pero ya nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces estamos de paso en este mundo. No debiéramos aferrarnos. Sí, el creyente debe ser un buen trabajador, un buen estudiante, un buen ciudadano, pero siempre su meta en las cosas de arriba. Hemos estudiado en varias ocasiones Colosenses 3:1 y 2, que dice que si de verdad hemos resucitado, busquemos las cosas ¿de dónde? De arriba. Busquemos las cosas de arriba, las espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que pongamos la mira en las cosas ¿de qué?
de arriba, no en las cosas de la tierra. Es muy triste y preocupante ver cristianos enfocados en las cosas terrenales. Esto no quiere decir que no trabajes, que no anheles y ores, Señor, dame un mejor empleo, pues para sacar adelante mi familia, los estudios, para servirte, etcétera, etcétera, pero no aferrados a lo material. Entonces, el enemigo y el mundo está hecho para que nos enfoquemos en lo terrenal y nos perdamos de lo verdaderamente importante. Regresando ahora sí a Hebreos 12, 1, el pasaje nos pone nuestra vida como una carrera, ¿no? Ahí dice que corramos con paciencia la carrera. La vida cristiana es una carrera, digamos, de largo alcance, ¿no? Es una gran maratón. Y entonces, en esta gran maratón tenemos que enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y vamos a verlo aquí, cómo comienza. Dice, por tanto, nosotros también. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. Si tú eres creyente, esto es para ti y es para mí. Teniendo en derredor tan grande nube de ¿qué? ¿Qué tenemos alrededor? Tan grande nube de testigos. Ahora, una vez oí que dijo una persona, y digamos el pensamiento es válido, no, pues sí, la gente te está viendo, ¿no? Hay muchos testigos nomás viendo dónde caes. Digamos que es cierto, pero aquí la gran nube de testigos, ¿quién creen que es? No tenemos que inventarlo. El capítulo anterior, el capítulo 11, algunas Biblias lo titulan héroes de la fe. Y nos habla por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Moisés, por la fe Rahab, y dice que muchos, etcétera, etcétera. Esos son los testigos que, por cierto, combatieron contra el pecado, lucharon esperándolo por venir. Todavía Cristo no venía, estaba anunciado, pero ellos esperaban lo por venir. Esos son los testigos de los que habla aquí la grande nube de testigos que combatieron contra el pecado. Ustedes lean Hebreos 11 en casa. Les voy a leer, por ejemplo, de Moisés, Hebreos 11, 24, que es uno de los testigos de la gran nube de testigos que se menciona en el 12. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, ¿se acuerdan que lo adoptaron? Era hijo del gobernante más poderoso del mundo conocido en esa época. Pero ¿qué escogió? Dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces, vean, ese es uno de los héroes de la fe. Por la fe prefirió, antes de gozar de los deleites del pecado, antes de gozar las riquezas que le esperaban como hijo de la hija de Faraón, prefirió, dice aquí la palabra de Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios. Hoy pasa al revés en muchas iglesias. Les hablan de que vengan y van a tener muchas riquezas, y ven y Cristo te va a dar riquezas, y ese sueño que tienes. O sea, mientras Moisés dejó todo y las riquezas para ser maltratado con el pueblo de Dios, hoy te ofrecen lo contrario. Pero vean lo que nos pide aquí. Por tanto nosotros, regresando allá a Hebreos 12:1, teniendo en nuestro derredor tan grande número de testigos, y pide algo ahí importantísimo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos pide primeramente ahí? Que nos despojemos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Ahorita vemos qué significa eso de asedia, pero lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. Noten que es un mandato a nosotros. Ya Cristo hizo todo en la cruz para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Amén.
Pero tú y yo debemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Es una acción que tú y yo tomamos. Amén. O sea, no, Señor, quítame este pecado. No, Él ya te dio el poder, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Señor, en tu nombre la palabra despojar, para tenerlo claro, es la palabra apotisemí, que significa poner lo más lejos posible. Significa alejar de ti, ponerlo lejos, desecharlo. ¿Qué tenemos que hacer con el peso y el pecado? Desecharlo. Ponlo lejos, alejarnos se los voy a decir de manera más sencilla, alejar de nuestra vida todo aquello que me impida vivir en santidad. Alejar de mi vida todo aquello que me pueda llevar a pecar. ¿Sí es claro? Son acciones que debemos de tomar. Lo primero que dice ahí, despójate de todo ¿qué? Peso. La palabra peso en el griego significa, es una palabra onkos, que significa estorbo. A ver, debemos quitar de nuestra vida lo que me estorbe para llegar a la meta, que es parecerme a Cristo, para vivir en santidad. ¿Qué estorba en tu vida para que vivas la vida íntegra, santa que Dios te pide? Dice ahí, despójate de ello. Despójate de todo peso, de todo estorbo. Si hay algo que en tu vida está estorbándote, déjalo. Te está impidiendo vivir en santidad, te está impidiendo una vida de oración, de la palabra, de agradar a Dios, de servir a Dios, deséchalo. Lo que sea. ¿Qué puede ser que estorbe en tu vida? Tu carácter, mi carácter. Ay, Señor, mi carácter. Deséchalo, ponlo lejos en el nombre del Señor. ¿Qué puede ser? Es que pueden ser tantas cosas un estorbo en nuestra vida. Por ejemplo, el fútbol no es malo en sí mismo, menos si le vas a la América, ¿no? Ahí dices, este es bueno. Pero si ya el fútbol se convierte en un estorbo, yo conozco personas que dicen, hermano, el domingo no voy porque juega el Barça. O sea, ya hay un estorbo, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Hay un estorbo. O el Real Madrid, pero si le va a la América tampoco se justificaría, ¿no? Entonces, eso significa peso, lo que me estorba. ¿Qué te estorba? ¿Saben qué nos puede estorbar? Una amistad. Una amistad nos puede estorbar. Una amistad que te invita a hacer lo malo, que te invita a alejarte de Dios, que no te aporta nada para que te acerques a Dios. Aléjate de esa amistad. Y si no es cristiano, peor, porque no te va a llevar a acercarte a Dios. Eso es obvio. No estamos diciendo que no nos relacionemos con el mundo, ya lo explicamos en otras ocasiones, pero si una amistad te está estorbando para una vida entregada a Dios, dice la palabra de Dios, despójate, ponla lejos. Es un estorbo para tu vida cristiana. El internet, el YouTube, el TikTok, el Instagram, lo que me digan, si te está quitando tiempo importante para orar, para servir a Dios, una cosa es que te tomes 5 minutos y otra cosa es que te tomes 2 horas para ver el TikTok o lo que sea. Ya es un estorbo. Hoy hay especialistas que están analizando las conductas de jóvenes y adultos y les está afectando el tiempo que le dedican a esas redes sociales. Ni siquiera lo ven desde el punto de vista cristiano, ¿no? Ahí es una cosa, decía la directora de la escuela de mi hija, que los niños ya quieren todo rápido, se desesperan, ya no ponen atención, porque ¿qué es el TikTok? Y ahí se la pueden pasar y le da, y es infinito, puedes pasarte 20 horas y te quedas corto. Entonces, despójate de lo que sea un estorbo para vivir una vida íntegra. Tu forma de vestir, si tu forma de vestir no es agradable a Dios, despójate. Una amistad, un amigo, lo que sea, dice la palabra de Dios, deséchalo. Insisto, más aún una amistad del mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4 que leíamos hace 8 días? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. No puedes ser amigo del mundo y decir que eres amigo de Dios. No se puede. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Despójate. No estamos diciendo que no le hables a los no cristianos, que digas yo me encierro. No, hay que compartirles el evangelio, pero no amistarse. Más bien, en lugar de amistarte con el mundo, lo que debiera hacer todo cristiano, buscarse amistades cristianas sabias. ¿Quién es una persona sabia a la luz de la Biblia? El que tiene temor de Dios. Y cuando tú te juntas con una persona sabia, ¿sabes qué pasa? Proverbios 13:20. El que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Pero el que se junta con necios, serán que... ¿Quién es un necio? Aquel que está apartado de Dios, punto. Entonces, búscate amistades que te acerquen a Dios, amistades que te edifican, que te animan. Ay, no faltes el domingo, has orado, mi hermano, ¿cómo va tu vida? En el mundo no te van a decir eso. Entonces, pregunta, ¿esa amistad que tienes te edifica? ¿Te habla la palabra de Dios? ¿Te anima? Porque la amistad del mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. Bueno, sigue diciendo Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No solo debemos despojarnos de todo estorbo, de todo peso, sino también ¿de qué? Del pecado. Todo aquello que te lleve al pecado, lo que sea, el mundo, una amistad del mundo, algo que te gusta, lo que sea. Hermanos, recordemos que dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero, ¿qué entienden por el mundo entero? O sea, sin excepción, salvo los cristianos, pero el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. ¿Por qué las series de televisión, los programas de YouTube están enfocándose cada vez más a la ideología de género, la homosexualidad? El mundo entero, en las escuelas, muchas enseñanzas ya van con cosas contrarias a la palabra de Dios, porque el mundo entero está bajo el maligno. Despójate de todo eso, todo lo que te pueda llevar a pecar. Despójate de todo estorbo, de todo peso y del pecado. Acuérdense, hace 8 días, Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado, dichoso, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, tu deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Primera de Juan 2:15 nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, alejémonos, despojémonos de todo peso, del pecado, de todo estorbo. Sí, incluso a veces de una amistad cristiana, porque hay cristianos que en lugar de alentarte a seguir firmes y adelante, te influencian para mal. Aléjate, despójate. Lo que debemos buscar es Mateo 6:33, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y Él se encarga de lo demás.
El cristiano debe buscar. Yo les hablaba alguna vez que esa palabra buscar habla de una búsqueda desesperada cada día, de algo que anhelas. Señor, quiero agradarte, quiero servirte, que Él es lo primero en tu vida, y lo material y lo demás, Él lo añade. Pero muchos por lo material y lo adicional se pierden a Cristo y dejan de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo que a muchos que vienen a las iglesias le va a pasar, solo lo voy a leer lo que dice Lucas 14:16, fíjense. Habla de un hombre que hizo una gran cena, dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Sabemos que esta parábola habla de la vida eterna, de estar en la eternidad con el Rey de Reyes, y todos están invitados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero bueno, dice, ¿convidó a quién? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. ¿Cuántas veces tienes pretexto? Ay, hoy no voy a orar porque estoy cansado. A la iglesia hoy no, pues juega la América, pues aunque juegue la América. Ya después que te cuenten cuántos goles metió, ¿sí me explico? Pero siempre la excusa, cuidado, dice aquí, todos comenzaron a excusarse. Uno dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Aquí habla de la gente que por las cosas del mundo se pierde lo importante. ¿Debía desatender su hacienda esa persona? No, pero darle prioridad a lo que es prioritario. Amén. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Igual, ¿quién te da el trabajo? Dios. Y luego que el trabajo sea un pretexto para no congregarte, para no orar, para no leer la Biblia, para no proclamar el Evangelio. Y pretextos, versículo 20, otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Nadie está por encima de nuestra prioridad, que es Dios. Amén. Y sigue diciendo, versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Cuántos habrá que fueron invitados, que pertenecieron a una iglesia, pero siempre se excusaron para seguir al Señor? No van a estar en ese día en el encuentro con Dios. O sea, todo lo que te estorbe, todo lo que estorbe para una vida santa, una vida de entrega, una vida de servicio a Dios, despójate, deséchalo, ponlo lejos. Dice aquí: por tanto también, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos ¿qué? Asedia. La palabra asediar, euperistatos en el griego, significa que hostiga, que acosa, que te rodea por todos lados y en toda dirección, que es insistente y persistente. Mis hermanos, el pecado no va a parar, la tentación, la carne va a estar duro y dale todos los días. Es un acosador. Nos asedia el pecado, nos asedia. Incluso dice Santiago 1:15, habla de que tenemos concupiscencia, es decir, en nuestra carne tenemos pasiones, deseos contrarios a la palabra de Dios. Entonces el pecado está asediando en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en donde sea. Un día un pastor contaba, y si iba yo a una iglesia que me invitaron a predicar, oré: Señor, prepárame, guárdame de todo pecado, y oró, ¿no? Va a la iglesia y dice: pues ¿qué puede pasar?
Y contaba él, mis hermanos. Llegando a la iglesia que me invitaron, la mayoría de las mujeres vestían como Shakira. Y dice, no podía, o sea, yo estaba predicando y ya decía, Señor, ¿qué acaso no estoy en una iglesia? Fíjense, dentro de la iglesia hay el pecado acosando, es la inmoralidad sexual, es por ejemplo uno de esos pecados que asedia por donde sea. Si estás en el YouTube, de repente te sale un comercial de una mujer o un hombre semidesnudo anunciándote, qué sé yo, caramelos, chocolates o Twinkie Wonder, lo que sea, pero semidesnudos. Ahí está el pecado asediando, donde sea, en el trabajo, puedes tener un compañero, una compañera que te incita a lo malo, donde sea el pecado está duro y duro y duro y duro. O ves que alguien está estrenando algo y ahí vienen las envidias, el pecado asediando. El hermano estrenó carro, ¿por qué? A menos que te enteres que se endeudó, ya lo exhortas, oiga hermano, mire, la Biblia dice, pero tengamos cuidado, mis hermanos, el pecado nos endeuda. Dice ahí la palabra de Dios que nos asedia, nos endeuda, dije, el pecado nos endeuda, pues sí, nos endeuda con Dios. El pecado nos acosa, el pecado nos asedia. ¿Se acuerdan Romanos 7:21 que Pablo decía, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí? Ahí está el pecado, no va a descansar. No, miren, en la religión católica existen los frailes y los monjes. Desde hace muchos siglos, para alejarse del pecado, hacían sus monasterios en el cerro, porque ellos creían que entre más lejos así de la población y todo, menos pecaban. Si vieran las historias que hay de monjas embarazadas, de fetos en los sótanos de esos monasterios, el pecado, dice Pablo, el mal está en mí. Aunque nos vayamos al lugar más lejanos, el pecado va a estar ahí asediando, 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 y de repente alguien puede decir, pues por eso peco, hermano. Pues ya lo dijo usted, lo dice la palabra, pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ha dado las armas, las herramientas espirituales para vencer. Insisto, Cristo dijo que el pecado ya no se enseñorearía de nosotros. Amén. Entonces no hay pretexto, pero tenemos que saber que el pecado está duro y dale, duro y dale, duro y dale en todo momento. Estás con tu esposa tranquilamente y voló una mosca y ya se están peleando. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos, acción que nosotros debemos tomar, amén, de todo peso, de todo estorbo y del pecado que nos acosa, que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí pone pues la vida cristiana como una carrera. Yo les decía, es una carrera larga, de tantos años como el Señor nos dé. Pero ¿cómo debemos correrla? Ahí lo dice. ¿Cómo debemos correrla? ¿Con qué? Con paciencia. ¿Qué es paciencia? Porque a lo mejor dice, ay, yo soy bien paciente, aquí estoy, corriendo la vida cristiana. Viene el pecado y pues estoy paciente a ver cuándo se va el pecado. No, la palabra paciencia aquí en el griego, hupomonet, significa resistir, aguantar, perseverar, soportar. Eso es correr con paciencia, resistir. Viene la tentación y resistes, aguantas, luchas. Eso es correr con paciencia, combatir contra el pecado. O sea, correr con paciencia no es tomar una actitud pasiva. ¿Qué hizo José cuando le tiraron los canes la esposa de Potifar? Corrió. Dice, más vale aquí corrió, ¿no? Y corrió. Pero paciencia es resistir, aguantar para no caer en pecado, resistir, que de repente quieres abrir la de tequila, te resistes. Que alguien te está incitando a hacer algo que sabes que es pecado, no te canses, resiste, soporta, dobla rodillas, háblale a alguien, hermano, estoy a punto de caer, pero resiste, es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que correr con paciencia, con resistencia.
es una carrera de resistencia. Saben que las carreras de 100 metros arrancan y le dan todo, pero en las de maratón es resistir, resistir. Hay cuates en el maratón que entran como locos y a media maratón ya se agotaron y de repente llega el mexicano, siempre ganando. Antes ganábamos todas, las de maratón eran de los mexicanos, hoy creo de los haitianos y no sé, bueno. Pero debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero no solo eso, fíjense lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, resistiendo, soportando, aguantando la carrera que tenemos por delante. Pero vean el versículo 2, ahí está la clave. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Puestos los ojos en Jesús. En ningún hombre, cualquier ser humano te puede fallar. Tú pon los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, el que sufrió lo oprobio. Él es el que pagó por tus pecados. Puestos los ojos en Jesús. Déjenme leerles cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de todo sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Que estás a punto de pecar, pon los ojos en Jesús. Él pagó por tus pecados. No vale la pena. La palabra puestos los ojos en Jesús, la palabra griega es poner mi mirada fija, que nada me mueva. Él es mi meta, Él es mi ejemplo, Él es el que me fortalece, Él me da la vida, Él es mi intermediario, Él es todo. Pongamos los ojos en Jesús. Cuando ponemos los ojos en un ser humano, te puede fallar. Jesucristo no. Todos los días puestos. ¿Saben? Moisés tuvo un reto o un llamado de Dios importantísimo. Vas a sacar al pueblo de Egipto y lo vas a llevar a la tierra que yo te digo. ¿Cuál fue su secreto? Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque, ahí está la clave, se sostuvo como viendo al invisible. Lo que lo mantenía firme y adelante es que se sostuvo como viendo al invisible. Él es el que nos sostiene. Amén. David decía en el Salmo 63:8: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hace un rato cantábamos: noble sostén de la esperanza mía. Él es el que me sostiene. Entonces, mi mirada es Jesucristo, mi ejemplo a seguir es Jesucristo, el que me importa, que debo agradar es Cristo. Todo debe estar enfocado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén. Yo me acuerdo que cuando me convertí, he de confesarles que mi pastor al principio decía: este pastor la trae contra mí. Eso que predicó, decía yo, lo dijo por mí. Pero cuando yo tenía un problema, un día le dije: pastor, quiero contarle algo. Tenía yo meses de cristiano. Siento, le digo, que desde que soy cristiano hay más tentaciones. Siento que hay más ocasiones de caer y me siento mal, pero a veces caigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? Pues obviamente me dijo: ora, obviamente me dijo: tienes que leer la palabra, fortalécete, pero me dijo: cada vez que estés en una ocasión de caer, pon la mirada en Cristo y pregúntate: ¿lo haría Cristo? A ver, este lugar donde estoy, ¿aquí estaría Cristo? A ver, esto que voy a hacer,
Cristo lo haría, dice, y vas a ver cómo cada vez estarás más sensible al pecado. Cada vez que estés a punto de hacer algo, pregúntate, ¿Cristo haría esto que voy a hacer? Y si la respuesta es no, es porque es pecado. Amén. Entonces, eso es poner la mira fija en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Y dice el versículo 3, fíjense lo que dice, del Hebreos 12. Considerad, aquí la palabra considerar es observa, mira, contempla atentamente a aquel que sufrió, está hablando de Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La palabra contradicción es una palabra griega antilogía. Todos saben que la palabra anti significa contrario, ¿no? Contrario. Y significa controversia, ocasiones de caer. Cristo tuvo muchas contradicciones, es decir, muchas ocasiones de caer. En ese sentido del griego, o sea, Cristo se le presentaron tentaciones como a ti y como a mí. Eso es indudable. Nada más que vean lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? ¿En qué fue tentado Cristo? En todo. No, es que Cristo no pecó porque no fue, no, Él fue tentado en todo. ¿Cuál es la diferencia? Pero sin pecado. Entonces, claro que tuvo batallas, claro que tuvo luchas, claro que empezó su ministerio en el desierto orando y ayunando. ¿Y qué hubo ahí? ¿Quién vino a él? El tentador. Entonces dice, considera, observa a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, ve a Cristo, Él soportó, resistió, le dieron en la mejilla y puso la otra, le escupían, lo maldecían y Él no contestaba con maldición. Él es en quien tenemos de tener la mirada puesta, y dice, de tal manera que, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si no ponemos la mirada en Cristo, si no nos fortalecemos en Cristo, si nuestra vida no están nuestros ojos en Cristo, vamos a desmayar. La única manera de que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar es puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Es nuestra relación con Él la que nos fortalece. Por eso leíamos, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan, los que confían en Jehová, tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿Nuevas fuerzas para qué? Para vivir la vida cristiana, para agradar a Dios, para vencer el pecado. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, no las de la América. Las águilas, que bueno, es un ave impresionante, pero dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo camino y ya me canso, ¿no? Pero aquí habla espiritualmente. Vamos a correr y vamos a caminar, pero Él es el que nos da nuevas fuerzas. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Amén. Dice entonces 12:3 de Hebreos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay momentos en la vida cristiana que seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado, que sientes desmayar. Dices, ya, como decimos en México, ya quiero tirar la toalla. Ya no puedo, pero Él nos pide que consideremos a Cristo, que pongamos la mirada en Él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra desmayar aquí es bien interesante en el griego porque significa, fíjense, relajarse. En la vida cristiana no hay tiempo para relajarse. Me acuerdo cuando salió en la Ciudad de México el Hoy No Circula, ¿se acuerdan? Por primera vez, y que tu color de calcomanía no circulaba, y hacíamos la broma en jóvenes, en aquel tiempo decíamos, pues ahora va a haber un día sin Cristo. En la vida cristiana no puede haber un día sin Cristo.
Si nos relajamos, en el momento que nos relajamos, estamos listos para caer en pecado. Por eso dice, y hemos leído varias veces en esta serie, Mateo 26:41, que no solo es el deseo de Dios que nos lo aprendamos de memoria, sino que sea una realidad. Velad y orad, dice la palabra de Dios, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No relajemos los pasos. No relajemos nuestra vida de oración, no relajemos nuestra vida de la palabra, no nos relajemos. La batalla es constante, el pecado es un acechador, es un acosador, ahí va a estar en la mente. Les digo, donde sea el pecado, ahí está. Y vean el versículo 4 que dio título a la prédica. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos aquí han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado? La respuesta es que hasta ahorita nadie. ¿Por qué? Porque no hemos muerto en ese combate. Vean lo que dice: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esta expresión habla, no habéis muerto combatiendo contra el pecado. Cristo murió combatiendo contra el pecado. Esteban en la Biblia predicaba el evangelio, lo empezaban a apedrear, pero murió combatiendo contra el pecado. Los primeros cristianos morían combatiendo contra el pecado, les pedían negar a Cristo o morían. ¿Y qué hacían? Combatían hasta la sangre contra el pecado. El pecado es algo serio. Lo que este pasaje nos quiere decir es que si es necesario dar la vida para no pecar, vale la pena. La palabra combatir es una palabra griega, antagonizomai. ¿Han oído la palabra antagonista? Que habla de luchar totalmente en contra. La vida cristiana es una lucha. Esa es la verdadera lucha de todos los días. Luchar contra el pecado, contra la tentación, combatir y viene el deseo de tu carne de que quieres pecar y dices no, y vas a combatir con todas las armas espirituales que tenemos y luchas y combates porque sabes que vale la pena agradar a Él. Aún no hemos resistido hasta la sangre, mis hermanos. No cedamos al pecado, pero esta expresión habla de que tenemos que enfrentar esa lucha todos los días firmes. Y adelante, vamos adelante, lo que sea necesario para no caer. Insisto, José, para no caer, no vio otra más que correr. Y hay ocasiones que tendremos que correr, pero lo que sea para resistir y combatir contra el pecado. Porque el pecado es grave, porque el pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. No en vano Cristo dijo en Mateo 5:29 en adelante. Vean la gravedad del pecado. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor que es que se te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo entero sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pregunta, ¿el mandato es literal? Aquí estaríamos todos cojos y mancos, hermanos, ¿no? Aquí estaríamos, ¿no? ¿Sí o no? Pero el mandato habla de la gravedad del pecado. Hacer lo necesario para no volver a caer en el pecado. Eso es combatir, eso es resistir hasta la sangre, no tomarlo literal, porque si hay corrientes pseudocristianas que lo tomaron literal, ¿eh? Hay lugares donde les cortan la mano. Robó y a ver, que le corten la mano, ¿le solucionó su problema de pecado? No. Entonces la expresión no es literal, pero es una expresión que nos habla de la gravedad del pecado. Si hay algo que te está estorbando, que te está llevando al pecado, despójate de ello, deséchalo, leíamos en este texto. Por eso dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo.
luchando contra el pecado. Debemos enfrentar el pecado firmes, decididos. No vale la pena. Amén. Miren lo de Esteban, que lo mencioné hace un rato y aquí lo tengo. Dice Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, Esteban estaba predicando la palabra de Dios, ¿no? Y cuando lo oyeron dice que se enfurecía, ¿no?, en sus corazones. ¿Te ha tocado que alguien se enoja cuando le compartes la palabra? Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿ya vieron? Puesto, no estaba mirando, él ponía los ojos en el Señor, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, ¿qué pillos son estos que me están apedreando? Así dice. Hasta ahí combatió contra el pecado. No sé si lo ven. Está en un momento donde lo están apedreando. No sé si alguien te ha dado una pedrada, una bofetada y ya estás listo para devolvérsela, ¿sí o no? Pero lo están apedreando y en ese momento él combatió contra el pecado y en lugar de proferir una amenaza o una condena a los que lo estaban lastimando, dice, no les tomes en cuenta este pecado. En sus últimos momentos combatió hasta la sangre contra el pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Murió. Entonces, termino, Hebreos 12:4. Aún, dice ahí, no haber resistido hasta la sangre contra el pecado, pero debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos. Reflexionemos en esta mañana. ¿Estamos dispuestos a combatir hasta la sangre contra el pecado? Recordemos que solos no podemos. Juan 15:5 dice al final, separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada podéis hacer. Pero debemos luchar, combatir contra el pecado por ser esa esposa que se sujeta al marido, como dice la palabra de Dios, por ser ese esposo que la ama como Cristo la iglesia, por ser ese hijo que obedece a sus padres y los honra, por ser ese ciudadano que obedece a sus autoridades, por ser ese empleado ejemplar, por ser un hijo de Dios que ama y sirve a Dios en todo lo que hace. Necesitamos estar firme contra el pecado. No va a dejar de asediar, el pecado nos asedia. Pero es una lucha, porque hay de repente quien dice, ay hermano, es que yo caí porque se me ofreció. No resististe. Ay hermano, es que se prestó la oportunidad. Es que todos lo hacen, es que no había de otra, es que me gritó. Yo les decía hace 8 días, somos expertos en echar culpas, como Adán. ¿Se acuerdan Adán? La mujer que me diste. No, es que mi jefe, yo soy así porque mi jefe, no, es que mi papá. Es que mi mamá, lo leímos hace 8 días, ni los hijos van a cargar los pecados del padre, ni los del padre los del hijo. Necesitamos estar dispuestos a combatir. Quiero terminar leyéndoles los siguientes 2 versículos, porque si cedemos en esta lucha y somos hijos de Dios, ¿saben qué viene? Hebreos 12:5-6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios en su soberanía tendrá en un momento dado que ejercer ¿qué? Castigo. No esperemos la disciplina del Señor. Combatamos, luchemos. Hay gente que dice, no, es que yo quiero lograr esto y hacen y deshacen para lograr su objetivo.
Nuestro objetivo debería ser combatir hasta la sangre contra el pecado. Amén. Vamos a dejarle aquí. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos en esto. Tenemos una carrera por delante que vivir. No sé cuántos días, meses o años nos falten para encontrarme y encontrarnos con el Señor. Pero va a haber estorbos. El pecado te va a acechar y me va a acechar. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo lo que estorbe. Necesitamos poner nuestra mira, nuestros ojos en Jesucristo. Necesitamos combatir firmemente contra el pecado. Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo. Dice, es una expresión de someter a la carne y lo pongo en servidumbre, porque él sabía que había sido un heraldo para los demás y él no quería ser eliminado en esa carrera. Él no quería la disciplina del Señor, él quería agradar a Dios en todo. Necesitamos someter la carne, luchar contra el pecado firmemente. Ahorita saliendo de este lugar vas a tener decenas de ocasiones para pecar, porque el pecado te asedia y me asedia, pero pongamos los ojos en Jesucristo. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos dice con toda claridad que el pecado es un acosador, que el pecado ahí va a estar. Tú nos hablas con toda claridad. El pecado es un acosador, nos asedia día y noche, pero tú nos has dado las herramientas espirituales para vencer. Ayúdanos a caminar una vida donde pongamos verdaderamente nuestros ojos, nuestra mira en Cristo, donde tengamos la mirada en las cosas de arriba, donde busquemos las cosas de arriba para vivir vidas santas, vidas que verdaderamente te alaben y te adoren, que nuestras vidas sean un sacrificio verdadero de obediencia, de alabanza. Fortalécenos, Señor. Sabemos que las tentaciones están a la orden del día, pero leímos en tu palabra que Jesucristo fue Él mismo uno que sufrió tentaciones como nosotros, pero sin pecado. Así es que necesitamos fortalecernos en Cristo. Padre, ayúdanos a caminar esa vida que te agrade, que haya hombres y mujeres en este lugar firmes, que digan no al pecado, que tengan una firme decisión para quitar de su vida todo estorbo, sea una amistad, sea algo material, sea el gusto por algo. Si nos aleja de ti, si nos aparta de ti, dice tu palabra que lo desechemos. Ayúdanos pues en nuestra debilidad, Padre. Gracias por tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús. Amén.